amable audiencia de Puntos de Vista, vamos a continuar en este diálogo con Amparo Jaramillo Vélez, la persona que ha hecho de Hacienda Castilla esta casa histórica, la más antigua de toda la región del norte del Valle, fundada en 1600, esta casa construida en 1621. 33. Hace 1621, hace 402 años. Entonces tenemos el privilegio de estar aquí, hemos hecho varios programas, ustedes lo han visto. Ella amablemente nos ha permitido que traigamos aquí a los personajes que queremos entrevistar para hablar de lo que siempre hablamos, de ciudad y región, de nuestra Pereira, el mejor vividero que tenemos en el entorno nuestro y donde queremos pasar el resto de nuestras vidas. Hagamos una breve pausa y regresamos con Amparo Jaramillo para hablar de esa proximidad. Dentro de 17 años, Cartago, que fue fundada aquí en la Plaza de Bolívar, que actualmente ocupa la Plaza Bolívar de Pereira, fue trasladada 160 años después a Cartago. Y desde la fundación de Cartago Viejo, aquí en la Plaza de Bolívar de Pereira, dentro de 17 años se van a cumplir 500 años. Nada más y nada menos, 500 años, medio milenio. Ya regresamos. Para que ustedes estén siempre bien informados sobre los líderes de opinión del departamento de Risaralda. Los sucesos, los acontecimientos más relevantes lo podrán observar además en las plataformas de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En GQ, tu canal. 500 años. Cumplirá dentro de 17 años la fundación de Cartago Viejo acá. Ese ombligo, ese cordón umbilical entre Pereira y Cartago es indestructible, porque no solamente, como dijo alguna vez el presidente Belisario Betancur, el río de la Vieja no separan a Pereira y a Cartago, los une. Las aguas unen las tierras. Y ese aniversario tiene un poquito preocupada Amparo Jaramillo, ¿qué vamos a hacer dentro de 17 años que se pasan volando, cierto? Pues se pasan volando, de pronto no estaremos, pero para la gente que va a estar, sí, que seguramente es la gente de ahora, la que está gobernando la ciudad, sí me preocupa y sí les diría que qué van a hacer, porque quieran o no, porque Pereira siempre ha sido como indiferente a unir la historia o a recuperar esa historia tan valiosa que para mí pues es imposible ignorar, pero es una cosa que quieran o no, o queramos o no, hay que conmemorar. Ese es uno de los pilares de la construcción de pensamiento que estaba expresando en este programa el doctor Guillermo Botero Mejía, que condiciones para ser un alcalde importante en Pereira son, lo recuerdo rápidamente, la solidaridad, la justicia social, y conocer la historia del territorio. Claro, porque es que si uno no conoce la historia, de dónde venimos, pues sí, ¿cómo sabemos gracias, cuál es el territorio? ¿Cómo sí. sabemos? Entonces sí es importantísimo. ¿Qué espera usted que se haga dentro de 17 años para conmemorar, para celebrar que aquí fue fundado Cartago Viejo y que 160 años después se fueron a vivir al otro lado del río y en 1863 se fundó Pereira un 30 de agosto, pero no se habla de fundación, sino de refundación. Refundación. Es que de todas formas, lo vuelvo y repito, como la gente ha sido como ajena e indiferente a conocer el bagaje tan enorme y tan lindo que tiene Pereira con la fundación de Cartago, a unir esas dos ciudades y esas dos historias, correcto. Pues digo yo que quieran o no, porque va a ser así, si la gente no se mosquea un poquito, pues ¿qué van a hacer? Va a llegar el momento y van a decir, ve, es que Pereira está cumpliendo 500 años en nuestro territorio, porque no digo Pereira, pero el territorio, es correcto. Pero es que el territorio es el porque que se con funda. El tiempo inevitablemente será una sola conurbación, ¿cierto? Sí, pero es que el territorio en la Plaza Bolívar 500 años. Dentro de 17 años ya van a estar una conurbación. Sí. Imagínate lo que ha crecido esta ciudad.
Algo Dentro similar de a lo que 17 ocurre años es una sola ciudad. como Medellín con Envigado, Por con eso, entonces, Itagüí. desconocer eso es casi imposible. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se va a ¿A usted conmemorar? le parece que será uno de los retos del próximo alcalde o alcaldesa de Pereira? Yo sí creo que es un ¿De reto verdad? y que es una casi obligación. Obligación. Pensar en Medellín, ya están pensando cómo se va a celebrar, porque no se celebra en Medellín, obviamente. Medellín no fue la primera ciudad fundada. Se celebra en Santa Fe de Antioquia, hay un pueblito Santa que Fe. está ahí, muy Que cerca. también fue fundada por Jorge Robledo. Por Jorge Robledo. Sí. Antes de Pereira. Santa Fe de como, Antioquia, Cartago, digamos, Anserma no, Nuevo, después de Pereira, Dijes. como al año siguiente. Son 5 ciudades, ¿cierto? Las que fundó Robledo. 1540 y 41, Sí. Santa Fe de Antioquia. El fundador de la antigua Pereira, la antigua Cartago, que después fue Pereira, fue Jorge Robledo, que fundó Santa Fe de Antioquia, Cartago, Dijes, No, por eso. Anserma, Anserma. y me faltó una, no recuerdo cuál Cali. es. Ah, No, no. Cali es de Sebastián Cali de Belalcázar. es de Popayán. ¿Cuál es? Popayán fue de No, Sebastián de Belalcázar también. Ahora miramos, sí, ahora Sí. miramos. Pero de usted me todas decía hace maneras, un momento que es probable que este territorio haya sido la quinta o décima. pues es que están las primeras 10 con seguridad. O sea, si Cartago, Pereira, llamémoslo así, fue fundado en 1540, el 9 de agosto de 1540, ¿qué ciudades están en su libro, en el libro que usted pues escribió? fueron, mira, 1525 se funda Santa Marta. Santa Marta, Rodrigo de Bastida, sí, Sí. señora. En 1533 Pedro de Heredia Cartagena, funda a Cartagena. Cartagena. Sí. Pero lo funda Alonso de Heredia, el hermano. ¿El hermano? Sí, Bueno, Después viene, esa fue la que fue del Caribe, la fundación del Caribe, que fue muy corta. que fue por donde llegaron los Sí, españoles, sí, señora. fue muy corta. En 1531 Pizarro envía refuerzos a Nicaragua y llega a fundar a Perú, ya por A el Lima, Perú. el Pero Perú, entonces sí. del Perú arrancan, Sí. eso es lo curioso, porque las ciudades nuestras se abajo, fundaron por el Perú, sí. vinieron del Perú, y primero fundaron a Cali. A Cali. Sí. Después Popayán. No, primero fundaron en 1534 Jorge Robledo, dirige a la conquista de Quito. Sí. Quito. Después Belalcázar, después viene Cali, que es 1536. Belalcázar, Sebastián de Belalcázar. Bueno, Cali. ¿Cuánto vamos en Cali? Llevamos como 4 o 5, Bueno, sí. y ahí viene Cartago. Y viene Cartago. O sea, fue de las 1540. 1540. O Fue sea, de las... no, pero nos falta Popayán y Quito. Cali, Popayán y Quito. Sí, claro. Son antes de nosotros. Y Cartago. Y Cartago. O sea, la cuarta por el sur y, la sexta por El maestro Luis Carlos González decía que Ajá, no, pero nos falta Bogotá. Pereira tenía su juvenil pasado, ¿cierto? O sea que no es tan juvenil el pasado. No es tan juvenil el pasado. No. Sí, sí, sí. Nos faltaron Bogotá. Bogotá, tal vez. Bogotá. Pero bueno, pasemos la página allí de la Bogotá, antigüedad. 1536. Solo 4 años más joven que Pereira. Gonzalo Jiménez de Quesada. Ah. Bien, pasemos la página de las ciudades más antiguas. Estas historias. Y quedamos en que por lo menos el territorio fue ocupado en la misma época en que fueron fundadas por las primeras ciudades de Colombia. Entre las primeras 10 ciudades de Colombia, en el término de unos 10 años aproximadamente. Eso fue vertiginoso. Eso fue del 25 al 40 y pico. Sí. Eso fue vertiginoso. De acuerdo. Eso fue una locura. De acuerdo. Se fundó todo Colombia. Bueno, ¿qué espera usted que se haga dentro de 17 años? Bueno, yo creo que lo primero es que Con los nosotros 500 tenemos años que conocer, los pereiranos tienen que conocer previamente esa historia. La historia, lo que estamos haciendo. Y tenemos que unirla. Sí. A mí me critican y me dicen que yo porque quiero cambiar la historia. Yo digo, no, yo no la quiero cambiar, la quiero es complementar. Correcto. Porque ¿cómo es que usted se da el gusto de ignorar 300 años de su vida? Déjeme, yo planteo esto. Cartago fue fundada el 9 de agosto, Cartago aquí en Pereira. Cartago. Fue fundada el 9 de agosto de 1540 por Jorge Robledo, el mariscal Jorge Robledo, en el lugar que hoy ocupa Pereira. En 1691 fue fundada en el actual sitio que hoy ocupa Cartago, al otro lado del río La Vieja. Sí, se trasladó. O sea, esa es la verdadera edad de Cartago, 1691. Pero ellos cuentan estos años. Sí, está bien. O sea, hace 332 años que ellos se fueron de aquí para allá, para el No hay otro lado. ninguna construcción en Cartago que sea
Más vieja antigua. que esta casa. Para allá voy, Ah. para allá voy. Ay, qué ¿cierto? pena, Luis. No se preocupe. Entonces, Amparo Jaramillo, la propietaria de esta hermosa casa llamada Hacienda Castilla, es de 1621. En 1633, ¿Esta casa? sí. ¿Y de 1621 qué fecha es la que hay allí en el portón? No sé. No, yo creo que es 1621, Bueno, Amparo. no discuta. Bueno, sí, ¿Sí? ahora sí. Sí, Porque usted dice que es 1633. De todas maneras, tenemos Bueno, ahí unos unos añitos como de 11 añitos, diferencia, pero bueno. pero es muy antiguo. No, pues es que no cambia la diferencia, porque es que la diferencia es total. Sí. 1690 arrancó Cartago abajo, Sí, ¿cierto? Sí. Se trasladó. sí, claro. Sí, no, o sea, la última, creo que la última puerta Sí, se fue en el trasteo. Y esos son cuántos años de diferencia. sí, correcto. Cuando usted heredó esta casa, comenzó a hacerle trabajos Mi papá ya la había restaurado. Ya la había restaurado. Cuando él la compró, él la restauró. Un arquitecto español que vivía en Pereira, casado con una pereirana, García, el arquitecto García, fue el que hizo la restauración completa de la casa, se hizo muy juiciosamente y todavía prácticamente está igual, solamente le hemos hecho unas modificaciones no muy significativas, pero son adecuaciones al momento. Cuando Sí. fue un hotel, pues teníamos que hacer baños, ¿cierto? Entonces, Sí. poco a poco, gracias a Dios, la casa como es tan grande y tiene espacios tan generosos, pues se ha podido modificar sin que sufra la estructura. Ya no le podemos hacer cambios porque después de que se declaró patrimonio, pues la iglesia, es que la iglesia, bueno, Claro. la casa una vez fue patrimonial, tenemos que pedir permiso y todo para hacer cualquier modificación, cosa que a mí me gusta. Sí, claro. A mí me Claro. gusta y por eso yo pedí que la declararan. Cuando yo dije hace un instante en el mismo sitio que se fundó Pereira, no es correcto. Es en el mismo sitio donde se fundó Cartago. Ahí estaba la iglesita, seguramente de la época, en el año de La 1540, iglesia de San Francisco. cuando Jorge Robledo, ya usted nos va a contar la historia, cómo fue esa historia. ¿Por qué? Porque la diócesis de Pereira le pidió a Amparo Jaramillo que dirigiera la recuperación de la catedral. Yo la recuerdo que eran paredes como estas, ¿sí? Eran No, la paredes iglesia repelladas, sí, eran repelladas. tenían repello, Era repellada, ¿cierto? sí. Y usted tumbó todo el repello y lo que hizo fue dejar la iglesia como estaba, antes. ¿O Como ¿Cómo era, fue? como ¿Cómo era, fue? ¿Cómo fue? originalmente, ¿cómo fue? Cuéntenos eso. ¿Qué encontró allá en la iglesia? Lo primero que encontramos fue que al repellar, al revocar, habían bloqueado ventanas, bloqueado puertas, bloqueado arcos, tapado las Taparon cosas la de esa antigüedad, belleza. taparon la historia. La historia. Taparon la historia. Sí, la habían tapado, la habían repellado, la habían puesto de todo. Entonces, pues eso fue como un descubrir. ¿Cierto? Sí, yo Cada recuerdo el cosa que uno revuelo, veía, el revuelo. Entonces, que apareció un óculo, que apareció un vano, que apareció no sé qué, que apareció tal cosa. Pues eso, cada momento. Era una noticia. No, eso era una excitación permanente, Sí. porque como aparecían cosas permanentemente, entonces eso Y usted era se sentía arqueóloga en ese momento. total. Yo me acuerdo, eso se lo he hecho, ese cuento después lo he hecho, pero es que es muy linda la historia Sí. de la catedral. Y fue muy emocionante, estuve 17 años trabajando allá y me parecieron que no pasaron. Yo no sentí esos 17 años. Todavía pienso y no entiendo ¿En cómo qué fueron momento 17 ocurrieron? Sí. años, porque yo no tenía vida sino para esa iglesia. Sí. Me hace Yo- acordar, ¿usted sabe de qué? De la vida de Gaudí, el maestro Gaudí en Barcelona. Que vivía en la iglesia. Vivía en la iglesia y se volvió místico. A mí no me faltó ¿A usted sino le- pasar la no le- cama, no, porque nunca me dejaron pasar una cama, si no, No. yo hubiera permanecido allá. Eso le pasó a Gaudí en Barcelona. Él se murió, es que no hizo más. No hizo más nada en Hizo la vida. vida. Y entonces, como él no dejó planos de la, Ay, no, de es la, muy de la Sagrada trabajoso, muy Familia, hermosa la vida entonces de él se Gaudí. volvió místico, dormía, vivía allá, comía. Cuando salió a la calle No. no vio el tranvía y lo mató. Ay, no, Y qué es la historia de pesar, Gaudí. Yo es estuve muy allí cruel, en el es muy año hermosa. 92, Ay, que está fue el belleza. centenario del nacimiento de Gaudí. Ay, no. Y Barcelona era todo Gaudí. Ay, qué Todo Gaudí. Todavía Me tocó sigue ese siendo esplendor. Me Gaudí, tocó. todavía es Claro, eso, todavía claro, es Gaudí, claro. Gaudí. Es espectacular. Barcelona es una ciudad Una muy ciudad especial. Impecable, hermosa. Yo quiero que hablemos de la ciudad que soñamos para el curso de estos años, pero antes de eso quiero que nos cuente por qué razón usted se embarcó en el tema de la Catedral de Pereira.
porque por el terremoto. Ah. Fue por el terremoto. Del año Monseñor 91. Sescún me había nombrado... Del año 99, sí, el terremoto del 99. Monseñor Sescún me había nombrado una junta de, no sé, de arte y Fue arquitectura. Monseñor Sescún. Sescún había nombrado una juntica, sí, para que le ayudáramos a él en las remodelaciones de las iglesias, porque él decía que había que estar muy pendiente de que se hicieran las cosas correctamente. Claro, que se cayó la iglesia del Perpetuo Socorro acá sobre la calle 12. Exacto. Y que en ese momento él había llegado y había encontrado una iglesia que habían pintado de rojo y verde. Él decía, no, pues parece una pizzería. Entonces él no quería que sucedieran ese tipo de cosas y nos nombró. Y dio la casualidad que pero ya habíamos acordado con el padre Valencia que se tenía que tomar un seguro. Ajá. Porque era un peligro que él era el párroco de la catedral, claro. El párroco, maravilloso, maravilloso el padre, porque con él era toda una fiesta maravillosa. Sí. Entonces el padre tomó el seguro. ¿Qué tal que no hubiera sido el seguro? Perdóneme, Amparo, pero para que la gente diferencie al padre Valencia del padre Antonio José Valencia, estamos hablando del padre Valencia que cariñosamente le decimos Pecadito. Sí, le decimos Pecadito. Sí, pero bueno, de todas maneras es que en la vida de la catedral, curiosamente han existido creo que 3 padres Valencias. Sí, claro. Entonces es muy, pues además muy simbólico, porque el apellido Valencia es una cosa importante en la catedral. Sí, uno confunde el padre Valencia del Deportivo Pereira y el párroco que ahora es párroco de la iglesia aquí de Fátima. Ay, pero él es y después fue la iglesia de Cerritos también párroco. Sí. En fin. Pero con él tomamos un seguro. Un seguro. Eso fue maravilloso. Y fue cuando se construyó en el lugar que hoy ocupa, en el lote que hoy ocupa la iglesia de Guadua. No, la iglesia de Guadua en el lugar que hoy ocupa el Bolívar Plaza. No, con esa plata empezamos a hacer la reparación. No, pero se hizo la iglesia de Guadua. Pero después, la mitad de la obra, cuando ya descubrimos que había que cavar y que había que demorar la obra. Cuando encontraron los huesos. Cuando encontramos ya los primeros esqueletos. Sí. Enteros, y ya vimos que la cosa era de verdad, y que había que llamar el ICANN, y que tenía que venir, pues ya el ministerio a revisar qué era lo que pasaba y que nos tenían que ayudar. Pues como estábamos haciendo las obras con plata del FOREC, pues el FOREC no tenía recursos para ese tema. Entonces doctor Luis Carlos Villegas, me dijo, Amparo, ¿por qué no? Él era el director del FOREC. Entonces me dijo, por favor, mande una carta inmediatamente o llame al FOREC, al FOREC no, al ICANN o al Ministerio de Cultura y diga que necesitamos un apoyo para esto y que usted necesita colaboración. Y efectivamente, eso inmediatamente nos dieron un presupuesto adicional y pudimos intervenir la parte arqueológica con gran dolor de los ingenieros, porque los ingenieros tenían horror. Amparo, no vas a resolver que tenemos que parar la obra. Claro. Con un encuentro preciso. Tuvimos que parar la obra y por eso fue que tuvimos que construir la de Guadua. Porque es que llevábamos ya muchos años y entonces ellos no querían pasar otra Semana Santa sin catedral. Porque el monseñor decía, acuérdese, Amparo, que la catedral es la cátedra, es el sitio del obispo. Por eso se llama catedral, es el asiento del obispo. El obispo donde está la catedral, está el obispo. Entonces, pues ahí fue cuando hicimos la catedral de Guadua, que también, pues todo el mundo la recuerda con mucho afecto. Está en el batallón, me parece. ¿No la trasladaron? No, ¿No se pudo? Eso no. No se pudo. Fue muy hermosa, era muy visitada, ¿no? No, inmensamente visitada. Sí, claro. Hay una réplica de la catedral de esa de Guadua en Cartagena que la hizo después Simón, en un sitio privado, pero hermosa. ¿Sí? ¿En qué parte de Cartagena está? Está entre Cartagena y Barranquilla, en una urbanización muy grande que hay allá. Bien. Pero es divina. Una pausa y regresamos con Amparo Jaramillo para hablar de la Pereira de hoy, de este fenómeno que llaman ahora Cerritos y que quiere ser municipio. ¿Quién? ¿Municipio Pereira? Sí, Cerritos, que el municipio Cerritos. Sí, ya hablan de Cerritos City. Yo creo que a mí no me ahora me lo cuenta, espérese un momentito.
En CityPod interactuamos con diferentes personalidades, generando un espacio para conocer los nuevos avances tecnológicos, científicos, sociales, empresariales y todo sobre las propuestas de innovación que generan transformación en las ciudades. CityPod, todos los sábados, solo aquí en GQ, tu canal. Amparo Jaramillo Vélez, aquí en Hacienda Castilla. Se está hablando de crear el municipio de Cerritos, Cerritos City, cosas de esas. ¿A qué le suena? A mí no me suena. ¿No le gusta? No me suena. No. Ya somos demasiado pequeños para empezar a pensar otra vez. Acuérdese cuando estaba Dos Quebradas, que era parte del departamento y no era otro municipio. Entonces, ahora creamos otro municipio y creamos Dos Quebradas, Pereira y Cerritos. No hay plata para tanta cosa. Yo creo que hay que formalizar que la alcaldía de Pereira sí se apersone de Cerritos, porque todavía nos consideran como el patio del Guayabo Agrio, y eso tampoco, porque es un gran aportante al presupuesto de la ciudad y es muy importante su desarrollo porque es así sea el patio de atrás, es el que está en desarrollo. Ya la ciudad está desarrollada. Es la entrada a Pereira. No, y está desarrollada. ¿Para dónde va a coger Pereira el día que este potrerito tan bonito se le acabe? ¿Hemos acabado con Cerritos? Por eso claro, ya se volvió una torta. Álvaro Uribe Vélez, en una reunión, yo lo he contado varias veces. ¿Donde Luis Carlos Villegas? No, en el Hotel Movis, una reunión de empresarios, yo estuve allí en la campaña que llevó a Enrique Vázquez a la alcaldía. Él se reunió allí con una cantidad de empresarios, Eduardo Castrillón, recuerdo que allí estaba Luis Fernando Osa, de Gerenciar, que ve mucho este programa, es un seguidor, Lucas. Y recuerdo que allá estaban ellos y Álvaro Uribe Vélez, casi como suele decir, levantando el dedo, dice, no hagan con Cerritos lo que hicieron con el norte de Bogotá. Lo acabaron los humedales, lo volvieron un potrero lleno de cemento. Y les dejó el dedo así. O sea, es una persona que le cabe el mundo en la cabeza y decía, y evidentemente estamos convirtiendo a Cerritos. Estamos acabando con el tesorito, porque es un tesorito, muy chiquito, tampoco es tan grande. Sí. Y es lo único que tiene Pereira para desarrollarse. Como cuando uno viene en avión de Bogotá. O sea, nos estamos comprando el Solomo. El Solomo. Y nos estamos gastando el Solomo, porque no quieren sino el Solomo. Cuando uno viene de Bogotá en avión y va entrando a Pereira en las tardes, por ejemplo, o en las mañanas, en cualquier momento, se ve toda esa zona vasta de puros cerrillos. Es hermoso, los cerrillos, ¿cierto? Es hermoso. Ahora hablan de la avenida de los Amanes, ¿cierto? Ay, pero yo diría que eso se debía llamar Pindaná de los Cerrillos. Porque... la avenida de los Colibríes, es que hablan. No, esta no es Los Amanes. Los Amanes, sí. Bueno, pues a gran honor por los Amanes, sí, claro. Pero históricamente debía llamarse Pindaná, la avenida Pindaná, porque así están los mapas de Pindaná era un nombre originario de los indígenas, sí, ¿cierto? De los indígenas, y mire que los mapas viejos dicen Pindaná. Sí. Avenida Pindaná. Muy bien, entonces vamos a despedir el programa con Amparo Jaramillo, agradeciéndote en el alma toda tu disponibilidad, tu tiempo. Has estado con una virosis terrible, pero se levantó de la cama para atendernos. Ay, gracias, qué maravilla, Luis. Amparo, gracias. Muchas gracias, Luis, muy querido. A ti por toda esa generosidad. Muchas gracias. Y ese es un privilegio, de verdad. Este libro lo escribió ella. ¿Dónde compran este libro? Acá. Acá en Hacienda Castilla. Aquí en la casa. Sí. Aquí lo mantienen. Aquí lo mantienen, sí. Sí. Entonces. ¿En mi oficina o acá? Aquí está la historia. De Cerritos. De Cerritos. Y aquí está la parte de la historia de Pereira y Cartago. Claro, la unión, pues. Sí. Que dentro de 17 años tendrá que celebrar 500 años de la presencia de los españoles en este territorio. Exactamente. ¿Sí? Que es el cambio cultural. El cambio cultural, es un brinco. Un brinco cultural, un salto cultural, un salto histórico. Y ese salto histórico está también en este libro que invitamos a la gente que lo adquiera aquí en la Hacienda Castilla. A la amable audiencia de Puntos de Vista, como siempre, nuestra gratitud por la confianza, por creer en este periodismo y hasta una próxima oportunidad.